Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo al canal una nueva serie que será mensual y en la cual básicamente les estaré mostrando mis 7 mejores partidos en el mes. Así que espero que les guste esta idea y le den muchísimo apoyo al video. También para complementar este video pueden dejar el resultado de su mejor partido en el pasado mes de enero. Antes de seguir con el video de hoy no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, empezamos entonces con el top 7 de mis mejores partidos de enero, con una muy buena victoria en condición de visitante de la 4-5-1 que subí en este 2025. Fue un partido sin grandes complicaciones que pudimos dominar en las estadísticas, con remates que se acercan bastante a los demás partidos de local y de visitante que tuve con esa misma táctica durante el mes de enero. Pero me quedé con este partido en particular porque nos enfrentábamos a un muy buen rival con un valor de equipo similar y que usaba una 4-3-3, lo que permite conocer mejor aún de lo que es capaz la táctica. Pasamos ahora al top 6 donde tenemos esta victoria en una final de Champions, un torneo público que agarré para probar tácticas y no estar tan inactivo en este mes. Un torneo en donde no tuvimos grandes complicaciones ya que ganamos 13 de los 15 partidos, incluida esta final, y que pese a que recién lo sentenciaríamos en el segundo tiempo, fue un partido que dominamos sin problemas con la 4-3-3-B. En las estadísticas tuvimos 16 tiros a favor contra 9 del rival, registrando una buena efectividad gracias a esos 4 goles que nos permitieron llevarnos este torneo. Nos metemos ahora en el top 5 de este mes de enero, donde tenemos un triunfo que recuerdo bastante porque fue justo en el día de mi cumpleaños, y de hecho creo que era el único partido que tenía ese día. Era un partido en condición de local donde nos enfrentábamos a Atiende Papupu, un manager argentino, compañero de la selección argentina de OSM, y que en esta ocasión nos tocaba enfrentarnos por las semifinales de un torneo llamado All Stars de la organización Sebo que realiza varios torneos de OSM. A este partido lo íbamos a empezar ganando antes del cierre del primer tiempo y ampliaríamos la ventaja a 3 goles de diferencia en el primer cuarto del segundo tiempo. Fue un partido en donde éramos un poco inferiores en valor a nuestro rival, pero aún así fuimos superiores en las estadísticas con 7 tiros a favor contra 3 del rival y en donde tuvimos bastante efectividad, lo que nos permitió llevarnos una victoria cómoda con una 5-3-2 conocida del canal. Bien, en el top 4 aparece el primero de los 4 partidos que mostraré de la final del Mundial de OSM entre Argentina y España. Seguramente los que juegan o saben del competitivo estarán más informados al respecto sobre esta competición. Fue un partido al cual lo empezamos ganando desde el inicio y que mantuvimos esa diferencia hasta el final del encuentro. Fue un partido cerrado ante un gran manager y compañero de grupo como lo es Arte Romero, y que pese a ser superados ampliamente en valor de equipo, logramos obtener una muy buena victoria de visita con la 5-3-2, un partido que quizás en otra circunstancia hubiera tenido mayor importancia, pero que aún así le alcanza para entrar dentro de los mejores partidos del mes de enero. Bien, entramos ahora en el podio de este mes de enero con el top 3, en donde nuevamente nos tocó vencer a un compañero de grupo, en esta oportunidad en condición de local. Vale la pena aclarar que también se trataba de un partido por la final del Mundial. Un partido donde empezamos ganando en el primer cuarto del primer tiempo y que íbamos a sentenciar en el inicio del segundo tiempo. En las estadísticas fuimos superiores al rival con 8 tiros a favor y 5 en contra. Tuvimos una buena efectividad con la 4-2-3-1 y con esos 2 goles nos llevamos un buen triunfo de local que era muy importante en ese momento de la batalla. Bien, en el top 2 nos encontramos nuevamente con otro partido del Mundial, específicamente con nuestro primer partido de la batalla. Las expectativas estaban altas y la idea era comenzar ganando pese a ser visitantes. El rival nos modificó la alineación varias veces sobre la simulación y si bien intuía que finalmente usaría la 4-4-2, en verdad nunca llegué a verla pese a que actualizaba el espía para saber qué alineación usaba finalmente. Aún así, con ese gol en la segunda parte, logramos vencer a nuestro rival con la 4-5-1. En las estadísticas, nuevamente rematamos más que nuestro rival, así que sin dudas que nos llevamos otra merecida victoria. Un triunfo que en el inicio de la batalla y más por ser en condición de visitante, sin dudas que valía la pena destacar.
Y bien, para cerrar con este video de mis mejores partidos de enero, en el top 1 tenemos otro partido de la final del mundial, en esta ocasión contra Jason Brody, el seleccionador de España. Para ponerlos en contexto, hasta este momento de la batalla nuestro rival venía con puntaje perfecto, y además de superarme en valor de equipo, mi mejor 11 estaba en la 5-4-1-B, una alineación que no tenía muchas ganas de usar para este partido en específico. Entonces sobre el final, decidí alinear 4-5-1 con un jugador de 60 en el mediocampo, en vez de otro defensa de 80 y jugar 5-4-1-B. Una decisión algo arriesgada, pero que aún así pensaba que era la mejor opción. Y tácticamente dominamos el partido de principio a fin. Eso sí, el gol versión llegó al minuto 70 y de tiro libre de mi CI, de mi centrocampista izquierdo. En las estadísticas, poco más para agregar, 11 tiros a favor contra solo 1 en contra. Un dominio absoluto y una victoria que en este momento tenía muchísimo valor para aspirar a ganar la batalla. Algo que finalmente no sucedió, ya que finalmente España fue el campeón del último mundial. Aún así, la final nos dejó este gran partido que táctica y estratégicamente considero que fue mi mejor partido del mes de enero. Bien, hasta aquí entonces mis mejores partidos de este enero del 2025. Obviamente esto es criterio personal y me baso en la importancia y el contexto que tuvo cada victoria. Pero espero que les haya gustado esta nueva serie. Si gustan pueden dejar sugerencias para esta serie para así aplicarlas en los demás videos de este estilo. Fue un mes de enero que empezó fuerte con la final del Mundial de OSM entre Argentina y España, pero luego la verdad que no hubo tanto que jugar, así que no fue tan difícil decidir. Pero este mes de febrero se viene cargado y allí sí que estará complicado. Veremos cómo se desarrolla todo y una vez finalizado el mes se vendrá la segunda edición de esta serie. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un like, un comentario para apoyar al canal y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.